Vamos a intentar replicar lo que hemos hecho de forma clásica mediante software, entendiendo que al tratarse de una matriz paramétrica nos podemos encontrar con alguna peculiaridad en cuanto a las órdenes que podemos emplear. Para cualquiera de los dos apartados necesitamos, lo primero de todo, introducir la matriz. Para cargar la matriz podemos optar por escribir directamente la orden o acudir al menú Matriz, Generar matriz, Introducir matriz, que nos dará una tabla donde podremos introducir los elementos. Una vez nuestra matriz está en memoria, para imponerle que lambda igual a 2 es un valor propio, lo que vamos a hacer es, por ejemplo, calcular primero el polinomio característico. Recordemos que en ese cálculo de polinomio característico la orden en sí es Sharp-Poly, pero lo da sin realizar las operaciones, y esto supone que o bien necesitamos una orden expand que nos haga todas las cuentas, o bien la orden factor, que además nos colapsará el polinomio en los correspondientes factores. Cuando acudimos al menú Matriz, Operaciones matriciales clásicas, Polinomio característico, ahí lo que va a introducir es, delante de Sharp-Poly, la orden expand, y en ese caso no nos lo dará factorizado, sino simplemente que nos lo dará como la expresión habitual de un polinomio. Una vez que nuestro polinomio está en memoria, imponemos que lambda igual a 2 va a ser un valor propio. Para eso particularizamos ese polinomio en el lambda igual a 2, y ahora decidimos cuándo esa expresión, que claramente ya vemos cuál es la solución, cuándo será igual a 0. Para eso le pedimos que resuelva la ecuación expresión igual a 0 y el valor que queremos es el de a. Una vez tenemos esa resolución, que ya vemos lógicamente que a vale 2, nos vamos al estudio de ese caso concreto. Particularizamos la matriz y con eso perdemos el parámetro. Al perder el parámetro ya tenemos opciones, digamos, adicionales que nos van a funcionar muy bien. Para concluir si la matriz es o no diagonalizable, únicamente necesitamos calcular los vectores propios y con ello concluir. No nos piden nada más. Para calcular los vectores propios podemos acudir al menú Matriz, Operaciones matriciales clásicas y Vectores propios. Esto nos va a dar directamente la orden Eigenvectors, que nos divide el resultado en dos paquetes. El primer paquete contiene los valores propios y sus respectivas multiplicidades, y el segundo paquete los vectores propios asociados a los valores propios que acaba de obtener. Nosotros solamente necesitamos concluir si la matriz es o no diagonalizable, entonces para eso solamente necesitamos saber cuántos vectores propios obtenemos. Obtenemos 1, 2 y 3 vectores propios. Como el orden de la matriz es 3, concluimos entonces que la matriz es diagonalizable y con esto ya tendríamos el apartado 1 terminado. En el apartado 2 ya tenemos nuestra matriz en memoria, así que no necesitamos más que acudir primero al cálculo de valores propios. ¿Por qué necesitamos los valores propios? Pues porque tenemos que saber sus multiplicidades. Si los valores propios fueran todos diferentes, la matriz sería directamente diagonalizable, pero si hay alguno repetido, entonces necesitamos hacer un estudio más exhaustivo. En este caso, calculamos los valores propios y vemos que nos sale el 1 con multiplicidad 1 y el a con multiplicidad 2. Lógicamente, esta multiplicidad última que nos da tiene sentido siempre y cuando la a fuese distinta de 1. Necesitamos, pues, dividir el problema en dos casos. El caso en el que a se repitiese con el 1, es decir, el caso a igual a 1, y en el caso en que a fuese distinta de 1. Porque las multiplicidades lógicamente son distintas. En el caso a igual a 1 particularizamos primero la matriz y con esto ya vemos que la matriz no es diagonalizable. ¿Por qué no es diagonalizable? Bueno, pues porque tendríamos un valor propio múltiple con una multiplicidad máxima, que es el orden de la matriz, es decir, un único valor propio con toda la multiplicidad, digamos, acumulada. Y en ese caso, solamente las matrices que ya son de por sí diagonales son diagonalizables. En este caso, la matriz no se trata de una matriz diagonal, así que no es diagonalizable y no necesitamos hacer nada más. En el caso a distinto de 1,
Lo primero de todo, ya sabemos que los valores propios son el 1 y el A distinto de 1 doble. Al seguir habiendo 1 múltiple, necesitamos en ese caso mirar a ver qué ocurre con la matriz que da lugar a los vectores propios. Necesitamos que esa matriz tenga el rango adecuado. ¿Qué rango necesitamos? Necesitamos que sea un rango de manera que el orden de la matriz menos el rango nos dé la multiplicidad. Como el orden es 3 y la multiplicidad es 2, 3 menos 2, necesitamos que tenga rango 1. Construimos primero esa matriz y ahora vamos a calcular el rango. Primero, como se trata de una matriz paramétrica, no le podemos pedir directamente el rango porque el software puede arrojar resultados equivocados. En este caso, la verdad es que no lo haría por la forma de la matriz. Ya vemos que es directamente la primera fila y la segunda son idénticas, la tercera es la primera o la segunda cambiada de signo, así que las operaciones que haría serían muy básicas y lo más probable es que lo hiciera correctamente. Pero en general tenemos que pensar que matrices paramétricas las tenemos que tratar mediante operaciones elementales para su cálculo de rango. Así que lo primero que vamos a hacer es hacer una copia de la matriz. Esto no es indispensable, simplemente nos permite que si nos equivocamos las operaciones son recuperables, simplemente con la matriz original ya la tenemos. Así que bastaría, pues, desde donde nos hemos confundido, reejecutar. No tiene más utilidad que ello. Las operaciones que vamos a hacer va a ser a la segunda fila le vamos a restar la primera y a la tercera le vamos a sumar la primera. Hacemos esas dos operaciones y con eso el resultado, hay que recordar que solamente nos da el resultado de la operación sobre la fila modificada y que la matriz, en este caso la matriz B, ha quedado transformada. Nos queda ahora leer ese rango. Para eso recuperamos la matriz, ahora ya en vista normal, en vista de la matriz completamente desarrollada, y observamos que esa fila, la única que nos da, es distinta de 0 siempre, porque si la A fuese 0 nos quedarían los dos valores extremos iguales a 0, pero el central distinto de 0, y en el caso en que la A fuese menos 1, entonces los dos valores extremos serían diferentes de 0. Así que en cualquier caso el rango de esa matriz siempre es 1 y por tanto es el rango adecuado. Podemos concluir entonces que si la A es distinta de 1, entonces la matriz siempre va a ser diagonalizable y ya podemos pasar entonces al cálculo de vectores propios. Los vectores propios son las soluciones del sistema, en este caso de la única ecuación que nos ha quedado, es decir, de la menos a por x, a más 1 por y, a por z, teniendo como variables la x, la y y la z. Aquí es importante marcarle las variables porque tiene una cuarta variable para él, que es la a. Y entonces si no pusiéramos las variables también intentaría calcular la A. En este caso resolvemos y en esa resolución vemos que ha necesitado dividir por A. Eso significa que necesitamos entonces nosotros dividir nuestro problema en el caso en que ese denominador sea igual a 0 y en el caso en que sea distinto de 0. Analizamos primero el caso A igual a 0. Para el caso A igual a 0 particularizamos la matriz y directamente le calculamos los vectores propios. En esto no hay problema porque ya tenemos la matriz en parámetro y vemos que tenemos los tres vectores correspondientes que ya sabemos que existen, pero entonces la matriz sería por columnas la matriz 1, 0, 0, 0, 0, 1, 1, 1, menos 1, que ya veremos después cómo recuperamos. Y en el caso en que A fuese distinta de 0, lo mismo, le ponemos nombre a los vectores propios y en ese caso obtenemos los vectores propios, en este caso en función de ese denominador, que ahora sí que puede ponerlo de ese modo sin que tenga un posible caso falso matemáticamente hablando. La matriz de paso para cada uno de los dos casos, el A igual a 0 y el A distinto de 0, sería simplemente, como hemos dicho, poner en columna los vectores propios. Podríamos ponerlo directamente, escribirla y ya está, pero vamos a aprender cómo podemos recuperarla. Observamos, por ejemplo, que en el caso de A igual a 0, el listado de los vectores propios nos da dos bloques. El primer bloque
contiene los valores propios y sus multiplicidades. El segundo bloque, todo el tramo de los vectores propios, que es lo que queremos para nuestra matriz de paso. Así que entonces nos vamos a quedar primero con ese segundo tramo. La forma de que elimine todos los corchetes es diciéndole que ponga encolados todos los vectores. Esta orden se puede obtener mediante el elemento listado y la orden encolar. Encolar un listado. Y una vez que ya tenemos todos los vectores propios de la forma adecuada, fijemos que nos tenemos que llevar esta matriz o este listado más correctamente a una matriz. Para esto podemos acudir al listado de listado anidado a matriz, que nos pondría la orden apply matrix, y después transponer, porque nos la estaría dando en filas. Esto es lo mismo que si lo hubiésemos tecleado directamente, sin problemas, pero claro, cuando estamos tratando de órdenes grandes es conveniente saber cómo recuperar los resultados. Y en el caso de A distinto de 0 haríamos exactamente lo mismo. En ese caso cogeríamos la segunda parte del listado de los vectores propios, los encolaríamos, después aplicaríamos la orden matriz y después transpondríamos. Y ya tenemos las dos matrices correspondientes, P0 para el caso A igual a 0, PA para el caso A distinto de 0. Y ahora simplemente nos quedaría, aunque no es preciso, comprobar que efectivamente P-1 por A por P nos da la matriz diagonal en el caso A igual a 0. En el caso A igual a 0 tenemos que ser capaces de llegar a la diagonal 1 a A, pero como A vale 0 es la 1, 0, 0. Y en el caso A distinto de 0 a la 1 a A, en el orden, eso sí, que hayamos cogido los vectores propios. Entonces hacemos esa cuenta y en ese caso es la 0, 0, 1 y en el otro caso, en el A distinto de 0, hacemos la misma cuenta pero observamos que no es capaz de simplificar los resultados. Necesitamos entonces una orden adicional que bien nos expanda los resultados o bien que nos los factorice. Normalmente para expresiones racionales, como es el caso, funciona muy bien la orden factor y ahí obtenemos la correspondiente matriz diagonal que esperábamos, que es los dos valores propios AA y el 1, en el mismo orden que hemos elegido las columnas de la matriz P. Y con esto habríamos terminado sobradamente nuestro ejercicio.